Bien, ya estamos aquí de regreso en este programa en Radio Centro 97.7. Tengo el gusto de saludar a Vicente Serrano. Vicente, gracias por estar aquí. El gusto es mío. Felicidades, Julio, y qué bueno encontrarte en la Ciudad de México. Tanto tiempo sin verte. Así es, muchas gracias. Hoy hemos organizado una mesa de análisis y debate. Por desgracia, nuestro amigo José Reveles, reconocido periodista de investigación, acaba de avisar que no puede llegar aquí a la mesa. Lo lamentamos mucho, desde luego, porque es una voz importante y valiosa. Ojalá y pronto podamos tener la presencia de José Reveles, quien cumple 75 años de edad, y justamente le quería preguntar a él, pues, ¿de qué tanto sirve el periodismo? ¿Qué tanto sirve lo que hacemos, Vicente? Que criticamos, señalamos, nos entusiasmamos, nos desbordamos, y a fin de cuentas, ¿de veras ayudamos a cambiar, ayudamos a mejorar las cosas, o somos predicadores en el desierto, mi querido Vicente? Claro que ayudamos, sobre todo a la conciencia de esos que no son escuchados, que no tienen voz, a esas personas que ya no se creen en estos días, a los medios tradicionales, a los periodistas que por tantos años históricamente han, ¿puedo decirlo?, desinformado. Claro, claro, aquí tenemos absoluta libertad. ¿Puedo hablar sin censura como el programa? Puedes hablar sin muy bien, censura, muy bien. es sin censura en México. Es que mi amigo Vicente Serrano tiene un programa que hace desde Chicago, Sin Censura, que tiene una gran presencia en la comunidad hispana, como les llaman allá, mexicanos, latinoamericanos, y el programa es Sin Censura. Y mi querido Vicente es siempre enérgico en sus expresiones, y por eso estás aquí. Te agradezco, mi querido Julio, y pues lo que podamos aportar al debate, aportar a generar esto, ¿no? Estas conversaciones que son importantes. Claro. Ayer veía, por ejemplo, la que provocabas. Ajá. Entre John Ackerman y Javier Lozano. Pues ojalá que haya cada vez más debates y que escuchemos también al público, a la gente de a pie, al mexicano de a pie, como le llamo yo, que es el que también nos va a dar el pulso de qué tanto está transformando el periodismo. Porque no puedo imaginar incluso un cambio de régimen, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin un periodismo que le encuentre balance a esos miembros de la famosa comentocracia, que en muchas ocasiones dejan que sus odios y sus visiones sesgadas de lo que ocurre, en este caso en México, pues lleven a generar un debate que muchas veces ni siquiera existe, desde mi perspectiva, claro, obviamente. Claro. ¿Tú naciste en dónde, Vicente? En Sonora. En Sonora. Nacido y malcriado en Navojoa, Sonora, municipio donde nació también el Echohuaquila, el toro de Echohuaquila, Fernando Valenzuela. Y le mando un saludo a los sonorenses y sobre todo a los navojoenses, si nos están escuchando, que por cierto son muchos, ya me han comentado, sí, en diferentes partes. Y tú mandas tirabuzones, pero periodísticos, ¿no? Curvas y todo para que batee todo el mundo ahí. Como seguramente también tus curvas se llaman astillas, pero creo que son necesarias, Julio. Sí, hoy, por ejemplo, en la conferencia de prensa mañanera, estuve ahí presente, importante, por ejemplo, en un anuncio tan necesario como esta autonomía e independencia que ofrece el presidente para los medios que son parte del Estado, los anuncios de personajes que ya conocemos como San Juana Martínez, Genaro Villamil, que se estarán haciendo cargo de este proyecto, también pues tirar curvas. Por ejemplo, yo me quedé con muchas ganas de poderle preguntar a Andrés Manuel López Obrador, bueno, entendiendo que en este nuevo régimen publicidad oficial no significa chayote, y chayote no significa publicidad oficial, también podemos aspirar, podemos pedirle que en la lista de la publicidad oficial no tengamos a los mismos medios que hemos tenido al menos en el pasado sexenio, ¿no? Y que pueda llevarnos a decir no hay conflicto de interés. Ya ves que los tres principales medios están representados en este consejo o grupo empresarial que quiere asesorar al presidente. Claro. Sí, claro. Por eso lo digo. Sí, sí, claro. Son algunas de las cosas que realmente llaman la atención en este proceso en el cual, pues, los medios de comunicación han sido intocados durante largo tiempo, Vicente. No ha habido la debida atención. Los poderosos se asocian con los medios para que reproduzcan su discurso y bueno, esperemos que esto cambie. Fíjate que
Hoy he leído un tuit hace unos minutos que ha puesto Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez ha sido periodista durante largo tiempo, luego fue servidor público en oficinas, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, formó parte del equipo de comunicación social del candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, y escribió un tuit muy peculiar que ahora le pido que nos comente aquí al aire. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer saludarte, Julio. Buenas tardes a la mesa. Gracias, Enrique. Pues leí un tuit tuyo muy peculiar, me pareció muy atendible. ¿Qué es lo que planteas ahí, Enrique? Pues mira, como todos muy atentos a los cambios, el presidente López Obrador anunció esta mañana sus decisiones, sus designaciones para ocupar y encabezar importantes medios públicos y de Estado, y es destacable el perfil de quienes ocuparán estas carteras, algunos perfiles con mucha experiencia en medios públicos y otros ciertamente con un perfil de periodistas militantes en los últimos años. Entonces, me parece a mí muy importante analizar la transición que viene con las designaciones anunciadas por el presidente de la República, que está en todo su derecho, obviamente, de armar su equipo, y son valores entendidos en el sector público, pero tratándose particularmente de dos carteras muy sensibles, como es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, el SPR, Canal 14, y la Agencia de Noticias del Estado mexicano, que es Notimex, pues son posiciones de Estado, no son posiciones de la burocracia o del Ejecutivo. Hay planteamientos constitucionales muy interesantes que blindan a estos medios del manoseo político que toda la vida hemos visto y que es muy lamentable en los últimos años. Me parece a mí que la transición, por ejemplo, en el caso de Genaro Villamil, para ocupar el Sistema Público de Radiodifusión, o de San Juana Martínez, para ocupar la cartera de Notimex, me resultaron particularmente interesantes y merecerán la atención cercana de muchos de nosotros que nos dedicamos ahora al análisis, porque es muy distinto opinar, ser crítico y permanentemente cáustico, ahora ser funcionario público y defender una causa de Estado. Creo que la transición nos da la oportunidad de ver una transformación que esperemos que sea positiva y en la que haya estatura para asumir una posición que, insisto, es una posición del Estado mexicano, la Agencia de Noticias, Notimex, o el Sistema Público de Radiodifusión. Por ejemplo, Julio, para citarte el caso del Sistema Público de Radiodifusión. Sí. El artículo 6º constitucional, en su fracción quinta, determina que el único que puede remover al presidente del sistema es el Senado de la República con las 2/3 partes de los votos de los senadores. Es una posición que pasa por el tamiz del Senado para designar y para remover. Y sé, y te puedo adelantar, que Armando Carrillo Lavat, todavía hasta hoy presidente del SPR, sí, se le solicitó su renuncia el lunes pasado, en un hecho que reviste una anomalía constitucional, porque la propia Carta Magna es la que establece que solo se le puede remover por parte del Senado. Es decir, a veces se olvida que esas posiciones representan al Estado y no son del Ejecutivo Federal. Entonces, por ejemplo, ahorita que se da la designación, pues el presidente dice, va Genaro Villamil al SPR, está muy bien, pero ahora mete en un dilema al Senado, porque el Senado, sin haber destituido, como marca la Constitución, al anterior presidente, que todavía está en funciones hasta el último día de enero, tendrá que designar con las 2/3 partes de mayoría a Genaro Villamil sin haber destituido al anterior. Son ese tipo de cosas que el formalismo jurídico es muy importante y tiene una razón de ser, y esa razón de ser es evitar manoseos que se dan y a los que lamentablemente nos hemos tenido que acostumbrar en los últimos años. Los medios públicos en este país merecen una directriz muy particular, especial y sobre todo de fortalecimiento. Sí. Merecemos medios públicos fuertes.
Enrique, muchas gracias por estos comentarios, pero aprovecho que Vicente Serrano quiere hacerte algún comentario. Por favor. Enrique, mi punto aquí es, y escuchaba en la mañanera a Andrés Manuel López Obrador hablar de una renuncia, no de una destitución. ¿Hay alguna diferencia? Me imagino que sí, entre renunciar y no necesariamente ser destituido por parte del Senado. Sí la hay, porque digamos que al pedir una renuncia, que es obvio que le pidieron la renuncia, pues él, para evitar un dilema mayor, la presenta e incluso se la dirige al presidente del Senado, que es Martí Batres, pero sin que se haya procesado en el Senado su destitución. Me explico, el momento jurídico que marca la Constitución es que primero se le destituya por la votación de las 2/3 partes del Senado, y entonces sí luego se formalizan los protocolos naturales, se va, termina un ciclo con tal fecha, la renuncia, pero los tiempos son distintos y la forma fue distinta. O sea, en este tema particular del SPR sí hay una diferencia sustancial porque la Constitución así lo determina. Pero Enrique, a ver, estamos suponiendo que lo renunciaron. Sí. O sea, tú estás suponiendo, la realidad es que renuncia a él. Y creo que ahí queda aclarado el punto. No podemos suponer que lo que ha estado pasando históricamente, que cuando no les sirve al gobierno, les piden que renuncien, ¿no? Estoy entendiendo que tú supones. Con causa informada, no te puedo decir la fuente, te puedo decir que lo renunciaron, pero que además, al presentar una renuncia a un funcionario del SPR, en este caso el presidente, está en riesgo de una anomalía constitucional. Te voy a decir por qué. Salvo que sea por motivos de salud, no puede renunciar. Quien tiene que mecanizar jurídicamente el procedimiento de remoción es el Senado de la República, fracción quinta del artículo 6º constitucional. Enrique, y Armando Carrillo Labat, el director de este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, ¿objetará o está aceptando? ¿Renunció formalmente o lo que estamos hablando aquí es pues una interpretación? Yo lo que sé, Julio, te lo puedo decir como un hecho, es que él ya presentó su renuncia, lo hizo el lunes, se la presentó, le dirigió el documento a Martí Batres, porque es el Senado el que lleva todo este procedimiento por ser la Constitución la que así lo determina, y lo que sí te puedo decir, sería una interpretación de mi parte, es hacer la pregunta: ¿a quién le pidió la renuncia? Los motivos no son de salud. Entonces, es un formalismo jurídico, pero por eso lo establece la Constitución, no hay que soslayarlo. Es decir, ¿por qué lo determina así? Pues para evitar el manoseo político. Es una posición de Estado que debe de trascender a una administración. El encargo es por 5 años con opción a una reelección consecutiva si el Senado así lo llega a determinar. Entonces, todo ese diseño jurídico tiene una razón de ser y se está soslayando esa parte. Enrique Rodríguez, muchas gracias, periodista, abogado, quien escribe una columna en El Heraldo de México que se titula Libertad bajo palabra. Enrique, gracias y seguimos en comunicación. Julio, es un placer, te mando un abrazo muy fuerte, saludos a la mesa, gracias por escuchar. Gracias, hasta luego. Vicente, pues bueno, son algunas de las cosas que se están viviendo. Tú estuviste hoy en la conferencia mañanera. ¿Qué percibes de estas conferencias? Hay quienes dicen que es un ejercicio de adoctrinamiento, que López Obrador se la pasa justificando o explicando las razones profundas de sus acciones más que el dato preciso, la información concreta. Hay quienes dicen que los periodistas que están asistiendo ahí no tienen la calidad suficiente o no son tan incisivos o con la densidad adecuada para un ejercicio de este tipo. ¿Qué valoración tienes de estas conferencias mañaneras? Caray. Pues, como ya me conoces, ahí va. Viene. Sin pelos en la lengua. Ayer me sorprendió, yo vengo de Estados Unidos, mi carrera no es corta, tenemos ya más de 20 años en los medios y nunca he estado en la Casa Blanca, he estado en conferencias de prensa desde Barack Obama para acá. Nunca me imaginé que iba a ser testigo de lo que pasó ayer. De hecho, la persona encargada de prensa de presidencia, no Jesús Ramírez, hace una petición antes de la conferencia de prensa mañana hoy para que se abstengan los periodistas de rechiflas y de gritoneos
si es que se extiende un colega. Yo la verdad me quedé con el ojo cuadrado ayer. Yo pensé que, ¿en qué bar estoy? En Palacio Nacional, en la conferencia de prensa del presidente constitucional de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, empezaron una rechifla porque, no me acuerdo si fue Ledesma de Rompeviento TV, creo que es él el que se extiende, pero empiezan con una rechifla y dije yo, carambas, no hemos entendido tal vez la magnitud, la solemnidad o lo importante de nuestra labor. Eso por un lado. Por otro, me ha sorprendido de sobremanera el señor presidente. Le tengo 3 preguntas. Ya quisiera yo ver eso en la Casa Blanca o en no sé, ¿no? Le tengo 3 preguntas. Una de chile, de mole y pozole. Sí. Yo creo que ahí tenemos mucho que mejorar los periodistas que estamos cubriendo la fuente o Palacio Nacional o las mañaneras, como lo quieras ver. Lo otro está al debate. Está para debate. El presidente tiene todo el derecho de decir lo que quiera. Es el periodista el que tiene que retar, en el mejor sentido de la palabra, al gobernante, en este caso al presidente, para poder sacar lo que queremos o lo que para nosotros es nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador se puede pasar todo el tiempo que quiera diciendo lo que él quiera, pero a la hora de los cuestionamientos es nuestra gran oportunidad, mi querido Julio. Y nada más, regresando a lo del tema de Enrique, decirte, fíjate cómo han cambiado las cosas. Sí. Ahora estamos cuestionando si renunció o lo renunciaron. Habíamos tenido este debate con gobiernos panistas o priistas. Nunca, ni de chiste. Pues ya, con eso me dices todo. Vamos a invitar, Vicente, si te parece, vamos a aprovechar esta oportunidad para invitar al público que nos llama al 52 59 11 97 para que nos llame con comentarios y que las llamadas puedan ser tomadas aquí al aire y que podamos tener este intercambio que tú conoces muy bien. Claro. Bueno, hasta en el Zócalo estuviste para estar recolectando la opinión de la gente sobre el periodismo y sobre López Obrador. Oye, Julio, no, pero qué interesante que tengas esta oportunidad de abrirle los micrófonos en medio de una plática como la que tú normalmente tienes aquí en este espacio a la gente. Sí. Fíjate, yo soy muy de la gente, muy de escuchar al ciudadano, porque al final el mexicano de a pie es el que te va a decir, yo ya no veo televisión, ya no veo la televisión como la conocemos, ahora me informo en redes. Híjole. Ahora me informo en YouTube. Tú sabes, tengo un canal de YouTube, sí, que es donde transmitimos las noticias. Pero es todo un éxito, me tienes no solo impresionado, sino apantallado. No. Videos de 2 millones de visitas, tienes 700,000, 800,000 suscriptores. Vamos que volamos gracias al apoyo de la gente. Yo creo que esto de haber empezado el programa desde Estados Unidos, informando sobre lo que ocurre en México, te da pues una libertad, ¿no? El no sentirte tan presionado por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Nos hemos encontrado nuestras propias formas de financiar el proyecto, pero además eso, escuchar, darle voz a las personas que dicen, yo ya estoy cansado de medias verdades. Y creo que esto también nos lleva a un punto, Julio. Tenemos que aceptar los periodistas que estamos en una crisis de credibilidad, sí, con la gente. Sin duda. Pero también esos que la han creado no han asumido su responsabilidad. No, siguen igualitos, con solemnidad y manejando sus mismas cosas, compromisos con ciertos políticos, llenándonos de declaraciones pomposas, de actitudes ególatras y con mucha frecuencia ofensivas para la propia audiencia. ¿Y sabes qué también ha cambiado? Sí. Que se vale que el periodista cuestione al periodista. Claro. Que un colega cuestione a otro, lo que no ocurría antes. Y si lo hacías, te señalaban al ostracismo, a la congeladora. Sí. No había espacios. Y por ejemplo, tú tienes este espacio y yo aplaudo a Radio Centro y a las personas que hayan hecho posible este espacio, Julio, porque de eso se trata y porque de eso yo puedo asegurarte que la gente va a apreciar la apertura. Yo te conozco, sé de lo que haces, de lo que hablas y creo que es el camino que se debe de seguir. Yo sé que Radio Centro es una empresa importante, pero también hablábamos de los medios alternativos que han de alguna manera generado un contrapeso
que han generado un contrapeso a esas medias verdades, a esa publicidad oficial que se utilizó como chayote por tanto tiempo. Sí. Ojalá que esta redireccionar la publicidad oficial que tanto anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador signifique, lo decía y lo sostengo, que no sean, ¿puedo decir nombres de compañías? Puedes decir lo que quieras. Que no sean Televisa, que no sean TV Azteca, que no sea Imagen, los que aparezcan al tope de la lista. ¿Por qué? Y no tengo nada personal. Simple y sencillamente vamos a creer nuevamente que no hay chayo, que no hay algún quedar bien con el gobierno y que además no va a haber ningún conflicto de interés porque los personajes, los dueños de estas empresas son los que quieren asesorar empresarialmente a López Obrador. Y ojalá que por ahí empiece, por los medios alternativos, que también la ciudadanía diga, esto no es un cheque en blanco, hay que cuestionar el espíritu crítico del que tanto hablo yo, tiene que florecer en el mexicano a través de estos espacios como el tuyo, independientes, honestos, abiertos. Sí, a mí me consta todo el esfuerzo que has hecho en Chicago. Varias veces participé como opinante con absoluta libertad y con una gran posibilidad de hacer análisis amplios de lo que sucedía en México, lo que a veces no se podía hacer en los medios convencionales de México. Ha sido una tarea dura, la que muchos hemos librado, Vicente, pero dime, las redes sociales y todo este público de Twitter, de YouTube, de Facebook, ¿no están demasiado fascinados también con la estridencia, con lo ruidoso, con lo inmediato, con lo superficial? Sí, y te lo digo porque yo no puedo negar la cruz de mi parroquia. En ocasiones rayo en lo estridente por mis mentadas y por las cosas que a veces digo sobre los personajes que creo que lo merecen. Pero también hay que ver el lado positivo. Si no fuera por las redes sociales, ¿dónde se expresa el mexicano de a pie? Por eso te decía lo importante que es escuchar a la gente. Y las redes sociales, no sé si exista tal cosa, han escuchado la queja, la crítica del mexicano. Del mexicano que está ávido de decir, estoy encabritado. Encabronado. Ah, bueno, pues como tu libro. Sí, yo por eso lo digo, por mi libro. El libro de Julio, y por cierto, qué buena puesta en escena. Y pues sí, el México encabronado que quiere decir, oye, nos dejaron un país hecho añicos y no podemos así nada más porque lo dijo López Obrador, perdón, sí, olvido, no. El pueblo que dice, oye, en los municipios nos han dejado literalmente en pelotas, nos han dejado desnudos. Y hablábamos otra cosa, Julio, medios independientes como Animal Político, que hay que reconocerlo. Sí. Hoy, por ejemplo, hablabas de generar cambios y de ser los motores, los catalizadores de ese cambio. Hoy, si no es por el cuestionamiento de una colega de Animal Político, el presidente, yo creo que es de las declaraciones más importantes de la mañanera, que se compromete que si hay estos 3 personajes en Pemex que están involucrados en esta famosa estafa maestra que destapó Animal Político con investigación de calidad, que si existe tal señalamiento o participación de estos 3 personajes que no tienen cabida en el gobierno. Si no fuera por los periodistas, si no fuera por esos cuestionamientos, tal vez el presidente no hubiera dicho nada. Y ojalá que veamos cada vez más de estos retos de los periodistas y no hablar, con mucho respeto lo digo, de que si Newton y que si... A veces dices tú, carambas. Sí, fíjate que Animal Político, cuyo director Daniel Moreno estará la semana que entra por aquí para hablar pues de todo esto, analizar lo que sucede en México y en el periodismo, pues es uno de esos ejemplos de portales, sin embargo es otro de ellos. Claro. El propio ejercicio de Rompeviento con Ernesto Ledesma como director, pues que ofrecen contexto, análisis, información, debate, porque durante muchos años vivimos con esa anestesia generada por los medios de comunicación convencionales. Te doy un ejemplo, ¿no? Hoy me decían, oye, que tú sí lo traes Sin Censura con Vicente Serrano, el programa que hacemos, pero le digo, pues, ¿por qué no lo trae las televisoras? El rechiflido y las mentadas que le echaron al gobernador del Estado de México, claro, en la visita de López Obrador. Esa es nota. Porque precisamente eso es escuchar a la ciudadanía. Y creo que se equivoca el presidente Andrés Manuel López Obrador si lo quiere minimizar
como una cuestión electorera o un golpeteo político y que dice ya se acabaron las campañas. No, es el pueblo que dice estamos hartos. Y ahí sí que en el Estado de México ni para dónde hacerse del PRI, porque el PRI es PRI y solo PRI, aunque parezca canción, no ha habido alternancia. Y no hay ni para dónde hacerse efectivamente en el Estado de México, donde los niveles de corrupción, de daño a la gente, de feminicidios, de secuestros, de ataques, de robos constantes en el transporte público, bueno, la rechifla. Y fíjate lo que son las cosas, lee uno los medios convencionales y nada de la rechifla, o bien algún señalamiento por ahí perdidito, como si no fuera la gran cosa. Alfredo del Mazo es un hombre que tiene pues muchas pendientes con la población. Déjame leer algunos de los comentarios. Marcelino Martínez desde Saltillo, Coahuila, nos envía un gran saludo. Su programa es de los mejores que he escuchado. Sigue en la línea de este buen periodismo que ejerce. Julio, licenciado Óscar Francisco desde Naucalpan dice, no se olvide de decir una buena referencia y calificativo a los gobernantes mexicanos. Todos los mexicanos debemos llegar al apoyo total a la libertad de expresión, dice Mariano Hernández desde Morelia, Michoacán. Cualquier funcionario puede renunciar porque a nadie se le puede imponer un trabajo, cualquiera que éste fuese. A esto se le denomina renuncia, nos dice José Guzmán desde la colonia Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Y Alfredo González desde la colonia San Andrés, en Ecatepec, Estado de México, dice, lo felicito por tener un invitado de lujo. Es un periodista plural, objetivo y no chayotero como los que nos tienen acostumbrados a escuchar. Híjole. Hay un vegetal que no me gusta. ¿Cuál es? El chayote. El chayote, eso sí que ni qué. Chayote en varios niveles, fíjate. El chayote no es solamente el dinero que el poderoso, el gobernador le da al periodista para que hable bien de él o para que no hable, que a veces es o decir o callar. También el chayote es el dinero que da precisamente el gobierno federal para los negocios de directivos de medios de comunicación, de empresarios que usan a los medios de comunicación como instrumento de presión para seguir haciendo negocios y para seguir ganando más dinero. No es solamente el chayoterismo de los reporteros de a pie que con frecuencia están mal pagados y en pésimas condiciones laborales. Yo siempre digo, el chayote fuerte, el importante, está en directivos, está en empresarios, está en dueños de comunicación. Y fíjate, Julio, que cuando llega López Obrador, cuando anuncia su presupuesto para este año y que dice que va a mochar a la mitad el presupuesto de publicidad oficial, 4,200 millones de dólares, perdón, de pesos, ya me emocioné, 4,200 millones de pesos. Yo decía desde mi trinchera, pues ojalá que algún día podamos soñar en que desaparezca la publicidad oficial. Cuando haces bien tu trabajo, cuando el gobierno funciona, pues ¿por qué tendría que estar pagando a medios para promover sus acciones? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que... Tu programa vive solamente de publicidad comercial, yo lo recuerdo, ¿sí? Que tú mismo hacías los anuncios de servicios jurídicos, de servicios automotrices, sin centavo del gobierno. Y hoy todo está basado en redes sociales, en lo que te genera la publicidad que te paga YouTube. Los propios cibernautas o personas que les gusta lo que haces, que participan y de esa manera te apoyan. Dime una cosa, ¿te sientes mejor en este esquema de las redes sociales con este programa o en el anterior que tenías, que era un programa de radio, que era un programa en ese sentido de una instrumentación convencional, digamos? No, en este momento estoy emocionadísimo, mi querido Julio, estoy emocionadísimo porque por fin creo que entramos desde otra trinchera, independiente, libre como el viento, como le llamo yo, y le duele a quien le duele, le pese a quien le pese, para México, para el mexicano de México. Obviamente, la gente que nos seguía desde antes en Estados Unidos, al mexicano de Estados Unidos, qué bueno, y voy a seguir siempre desde mi trinchera defendiendo el tema migrante, pero yo siempre estuve interesado en entrarle a este debate y desde mi trinchera aportar. Bien, vamos a escuchar al taxista Julio Rodríguez que nos habla desde la alcaldía Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México. Los invitamos a que nos llamen y nos hagan preguntas, comentarios de todo tipo aquí en este micrófono abierto en Radio Centro. Don Julio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues solamente para felicitarlos, en especial a ustedes y a su invitado, y agradecerles que nos dan voz a la gente que no tenemos. Justamente es una labor muy muy importante lo que están haciendo, y bueno, yo creo que en este nuevo régimen pues se está dando la libertad de expresión con ustedes, los periodistas, y la verdad pues estoy muy agradecido y les mando un abrazo por su labor. Don Julio Rodríguez, ¿usted se siente esperanzado en estos nuevos momentos que vive México? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Cree usted que vamos en un camino de cambios y de mejorar tantas cosas oscuras y terribles que teníamos en el pasado? Sí, claro que sí. Bueno, don Julio Rodríguez, taxista desde la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, don Julio. Y precisamente es esta gente la que tiene que definir cuál es incluso el futuro de los medios de comunicación, Julio. Claro. Porque los medios de comunicación no podemos seguir funcionando como hasta el momento. Lo aceptemos o no lo aceptemos, también esto de las redes sociales, el internet ha cambiado todo. Y esta gente es la que va a definir el futuro de lo que vamos a seguir haciendo tú y yo. Y qué bueno que así sea. Y mientras tanto llegan algunos comentarios. Dice Carla Vanessa González desde la colonia Independencia en la alcaldía Benito Juárez: es muy cierto que actualmente nos enteramos por las redes sociales y mucha gente hemos dejado de ver televisión. Graciela López Corona desde Cuautitlán Izcalli en el Estado de México dice: felicito a Vicente Serrano y a ti, me encantan sus comentarios. Saludos a Toñito. ¿Cuál Toñito, Vicente? Bueno, el buen amigo Antonio Toño Ruiz, que es mi productor y también en los comentarios en el programa. Ah, pues Toñito ya está aquí más allá de las fronteras, teniendo fama y reconocimiento. Este gobierno nos está dando periodistas que nos dicen todo con la verdad y sin censura. Eso. Gabriel Limón, desde la colonia central en Ecatepec del Estado de México, dice: qué invitado de lujo tienes, qué buena dinámica, que el público participe, excelente el señor Vicente Serrano, qué Gracias. Gusto que nos den voz. ¿A dónde quiere que lo invite a comer? Sí, ahorita saliendo, ¿verdad? Gerardo Pérez, desde Michoacán, nos dice: felicito a Julio Hernández y Vicente Serrano, sin duda pilares del nuevo modo de ver o percibir las noticias, sin pelos en la lengua, como dice siempre mi amigo Vicente Serrano. Las piedras rodando se encuentran y tenemos dos grandes periodistas. Y mira, Vicente Serrano, María Díaz desde Popotla en la alcaldía Miguel Hidalgo nos hace una llamada, está aquí en la línea. María, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarles y decirles que desde el primer día que anunciaron su programa no me lo pierdo. También soy asidua lectora de su columna El Astillero, y quiero decirles que la información que ahora y siempre nos han dado los periodistas independientes, creo que es y ha sido y será de muchísimo valor para nosotros los ciudadanos, porque para tomar decisiones, para saber qué es lo que nos corresponde hacer como ciudadanos, es necesario que estemos bien informados, que sepamos exactamente la verdad de todo lo que acontece en nuestra nación. Anteriormente no nos daban esta oportunidad y solamente nos decían lo que querían que supiéramos. Por eso estábamos engañados, por eso no sabíamos qué decisión tomar. Sin embargo, creo que estos programas y esta apertura con nuevos periodistas, nueva información, pero sobre todo con la verdad, va a hacer que como ciudadanos ejerzamos esta ciudadanía, porque la democracia no solamente consiste en ir a emitir un voto, consiste en que todos participemos, en que le exijamos a nuestros gobernantes que verdaderamente cumplan lo que como ciudadanos nos dé una mejor calidad de vida. Así es que les felicito, todas las mesas redondas han estado sumamente interesantes y nos han servido para conocer más qué es nuestro país, en qué estado nos los dejaron y hacia dónde los ciudadanos debemos de unirnos para conseguir ese mejor México que creo que lo merecemos nosotros y también las generaciones que vienen detrás de nosotros. María Díaz desde Popotla en la alcaldía Miguel Hidalgo, muchas gracias por sus palabras. Gracias a ustedes y sigan adelante, por favor, porque es algo que necesitamos todos los ciudadanos. Gracias, María. Y Julio, precisamente escuchando a la señora María, sí, se me viene a la mente que
si bien es cierto, el periodismo no puede ejercerse por encuestas. Muchos de los miembros de esta famosa comentocracia mexicana, que son a veces los mismos y son expertos en todo y en nada a la vez, desde mi perspectiva y con mucho respeto lo digo, estas encuestas de la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador por el 90%, algunas, 70, 80 otras, 60 mínimo, la más conservadora, creo que debería de abrir los ojos también cuando escupen cualquier cosa que yo no sé si está motivada por cuestiones políticas o por un pago que reciben, pero creo que el mexicano ya no podemos llamarle tonto, no lo podemos tratar como tonto. Tenemos que respetar a la audiencia y tenemos que escucharla. Y muchos de estos analistas, de estos que comentan, a legua se nota que no ven ni escuchan al pueblo, como un expresidente que tuvimos hace poco, ¿no? Que no vio ni escuchó al pueblo. Mira, tenemos precisamente a don Gerardo Pérez desde Michoacán, quien nos habla también. Don Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas tardes. Bien, ¿qué nos dice? Mire, yo soy de la Ciudad de México, pero actualmente estoy ahorita con mi familia, que vive aquí en Michoacán. Ah, muy bien. Y me da mucho gusto ver el cambio en toda la gente, como dice Vicente, de la gente de a pie, la que está en la calle, ¿no? La real, no como le llaman los fifís. Me da mucho gusto escucharlo a usted, que siempre lo he seguido igual en la jornada, y también a Vicente, de igual forma. Yo lo veo en su canal de YouTube. Muy bien. Sí. Algo muy importante, que se le está dando la voz a la gente que anteriormente los medios tradicionales ignoraban. Sí. Pues eso es sumamente importante, y inclusive con la cuestión ahorita de la gasolina aquí en el estado, como le comenté, yo radico allá en el distrito, bueno, en la Ciudad de México. La gente entiende, la gente está apoyando las reformas o lo que ha dictado o lo que ha dicho el presidente, que tengamos paciencia. Sí. Y me da mucho gusto ver a la gente que lo apoya, ¿no? Prueba de ello, como comentaba Vicente, el 90% de aprobación de nuestro presidente. Muy bien. Y como digo, ¿no? Como dice el perdón, sí. Como dice Vicente, nótese mi sarcasmo. Bueno. Se acabó el chayote. Así es. A llorar, Toño, por cierto. A llorar muchos, amigo, la verdad, saludos a la familia hasta Michoacán, y a llorar muchos, es en serio, Sí, con los anuncios de Andrés Manuel López Obrador, creo que si verdaderamente vamos a tomarlo en serio lo que dice el presidente, pues se generará también una competencia tan necesaria para esos medios que por tantos años se han visto favorecidos. Claro. Correcto. Pues muchas gracias por su llamada y estamos aquí atentos. Buenas tardes. Sigan por el mismo camino, que Dios los bendiga. Gracias. Gabriel Farías está en la línea también. Ya ves, Vicente, lo que provocas por venir aquí a abrir los teléfonos abiertos al público, hombre. Bien, te iba a decir nos van a correr, pero no, ya no nos corren por este tipo de cosas. Qué bueno. Y ya es ganancia. Ya es ganancia. Por favor. Por favor, don Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Sí, a la orden. Mira, yo he sido seguidor tuyo en la jornada. Sí, gracias. Estoy oyendo tu programa, me parece interesante, pero quisiera externarte que he leído varias cosas, digo, aparte de lo que hemos visto todos de Peña Nieto, yo creo que debería de ser juzgado por traición a la patria. Sí. Ha cometido muchas cosas contra el país. Ahora que se fue, ya ves todo lo de las playas esas que dio concesiones de agua, la planta de hidrógeno que vendió ahí en una de las refinerías que explicó Rocío Nale, que tienen que pagarle $1 millón mensuales porque les dé hidrógeno y muchas cosas más. Y no es justo que este cuate se vaya libre del país, ¿no? Que se vaya liso. Sí, y aparte de la lana que se ha robado, este cuate desde que era gobernador, se robó un montón de dinero, protegió a su tío que nunca había hecho nada, y todo lo que ha hecho mínimo era por traición a la patria, aparte del enriquecimiento. Ahora todo el dinero que
se dieron los países para la reconstrucción de casas, pues nunca nos dio un informe. Él tenía que haber informado de esa cantidad de dinero y en lo que se iba a aplicar. Uy, y todavía, perdón por interrumpirlo, señor Farías, pero todavía hay personas que están pidiendo una manita de esos damnificados. Bueno, no vamos muy lejos, perdón por echarle más leña al fuego, pero ¿dónde estaba el presidente cuando todavía era, hoy expresidente, cuando era todavía presidente, con la emergencia en Sinaloa, en Sonora por las inundaciones, en Nayarit? Nayarit ni fue. Bien, gracias. Bueno, Xochimilco nunca se presentó. Ahora puede entender por qué en el PRI y en el PAN, sobre todo, y esta es mi opinión, están tan desesperados porque todo sea culpa de López Obrador, para que al mexicano se le empiece a olvidar o empiece a minimizar ese encabronamiento. También, sí, pero también es cosa de los medios recordarles a estos señores del PRI y del PAN, ahorita que todos lo objetan. Cuando estuvo Calderón, cuando estuvo Fox y cuando estuvo Peña Nieto, no objetaban nada. Ese cuate cambió con la Constitución y hizo un montón de cosas, y los del PRI ni los del PAN objetaron nada. Ahora cualquier cosa que el huachicol, no, que es culpa de López Obrador. También no es culpa de López Obrador. Los gobernadores tienen la obligación de estar viendo en su territorio la gente que comete todas esas anomalías, y ellos como que se hacen a un lado y le dicen, no, pues el gobierno, sí, pero ellos también tienen que estar al tanto para informarle al presidente, oye, está aquí la gente, mándame al ejército, a quien sea, ¿no? Pero sí, ellos dan un paso atrás y nada más se ponen como víctimas, y eso no es justo. Don Gabriel Farías, pues muchas gracias por su comentario. No, seguimos aquí en contacto. Gracias a ti, por escucharme. Bien, gracias a don Gabriel Farías. Y tenemos en la línea a María Herrera, quien nos habla desde Torreón, La Laguna, mi tierra natal, mi querido Vicente, Torreón, Coahuila. María Herrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Julio. ¿Cómo está? A la orden, bien, aquí escuchándola, ¿qué nos dice? Ay, pues no, pues yo que encantada por saludar a usted y a Vicente, que son mis ídolos. Eso. Sobre todo las mentadas de madre de don Vicente. Ay, me sí, encantan. ¿se puede decir esas cosas aquí? Pues no tanto. No nos vayan a poner multas, que luego ya ves cómo es esto. Oiga, señor Julio, cuando Sí. él mienta cuando hace una mentada de madre, yo le aviento 3 a todos esos desgraciados políticos sinvergüenza. Bueno. Lo admiro, y a usted también lo felicito por su espacio. Uh-huh. Y qué bueno que hay estos programas que nos hacen conocer a fondo todo lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas felicidades a los dos. Bien, pues muchas gracias, María, seguimos en contacto. Claro que sí, saludos y felicidades. Dios me la bendiga. Vicente, pues en Twitter todos los comentarios son muy favorables de que se abran los micrófonos a la gente, de que se hable con claridad. Tienes una gran presencia en las redes sociales. Felicitaciones, comentarios por esta oportunidad que hemos tenido y que mucho te agradezco, de que compartamos micrófonos, que hablemos aquí de periodismo, de política y de todo, como tú lo dices, sin censura y sin pelos en la lengua. Yo agradecido por la invitación, Julio. Ojalá que te des la oportunidad también de estar con nosotros uno de estos días. Te extrañamos en Sin Censura. Y yo, de las cosas que quiero decir para despedirme, Julio, es lo que siempre digo en el programa, y lo digo humildemente. Cuando tú no tienes cola que te pisen, cuando tú eres honesto, como creo que lo somos, y creo que la gente lo valora, puedo decirles que no crean ni en nosotros a ojos cerrados. Así es. Y con esa humildad les digo también, muchas gracias por tanto cariño y por este respeto, y esperemos seguir saliendo al ruedo para merecernos no el aplauso, sino la confianza de la gente. ¿Dónde te pueden seguir, Vicente? En YouTube me encuentran como Sin Censura Media. Ahí ya, gracias a Dios, llevamos más de 700,000 seguidores, vamos para el 1,000,000. Y en Twitter me pueden buscar como @_Vicente Serrano. En Facebook no te digo porque me tienen bloqueado por una semana, porque hay censura, no sé de qué se trata esto, pero bueno, de las cosas a las que nos exponemos, los que hablamos como tú y yo, sin pelos en la lengua. Vicente, ha sido un placer estar contigo, gracias y seguimos en contacto. Claro que sí, Julio, a tus órdenes.